Muy bien, muy bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del día o y la hora que veáis este vídeo. Comienza la escuela dominical en un pequeño estudio, seguiremos, si no pasa nada, el expositor bíblico que tenemos aquí. No sé si se verá bien. Los que queráis el expositor bíblico, pedirlo a través de la página web o llamar por teléfono. Y hoy tocaría, como 4 de octubre, la lección que corresponde a la fecha, que consistiría en la sabiduría de Dios. En unos 10 minutos, no más, tendréis un pequeño estudio que nos llevará a este significado de la sabiduría de Dios. Bueno, empezamos. No será constante la escuela dominical, habrá algún domingo que sí, habrá un domingo que no, dependiendo de la infraestructura que tengamos. Vamos a empezar. Este estudio nos enseñará cuál es el significado bíblico de la sabiduría de Dios de acuerdo con la Biblia y cómo se obtiene por medio de Jesucristo esta sabiduría espiritual. ¿Qué es la sabiduría de Dios según la Biblia? En términos humanos diríamos que la sabiduría es la capacidad de conocimiento y habilidad que tiene una persona, pero la sabiduría de Dios es un atributo absoluto que solo Dios posee, el cual se demuestra en la creación y en la redención de Cristo. Si queréis textos, nos vamos a Proverbios 3:19, a 8:22-31, a Primera de Crónicas 1:30, a Colosenses 2:1-3. Hay textos para esto. Pero también Dios conoce a los que buscan con reverencia. Cuando hablamos de sabiduría divina en relación a las personas, se refiere a la habilidad otorgada por Dios a las personas en todos los aspectos de la vida. Recordar en Éxodos que había una persona que le habían dado la virtud de la artesanía, o conocimiento o comprensión de decidir rectamente. Vamos a Primera de Reyes 5:12 o a cuando Pablo habla en Primera de Corintios 6:5. Si buscamos un término más exacto de lo que es la sabiduría, la definición más precisa es que Dios es la sabiduría. Debido a lo que es el Creador en todas las cosas del cielo y de la tierra, y nada le es oculto a Él. ¿Queréis saberlo? Salmos 139. Pues lo que es oculto para los hombres y la sabiduría humana limitada para Dios no lo es. Un ejemplo muy claro es explicar que la sabiduría de Dios y la del hombre es como tratar de meter todo el mar en un vaso. A ver si lo lográis. Bueno, ¿cómo obtener sabiduría de Dios o la sabiduría espiritual? La sabiduría de Dios no es algo que se obtiene por leer 200 libros o resolver ecuaciones complicadas. Esta sabiduría es la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo y solo se obtiene por una búsqueda reverente de Dios. A la lectura de la palabra. El Espíritu de Dios es quien nos provee de su sabiduría y quien nos hará entender su palabra, pero la Biblia nos dice que solo hay uno que bautiza con el Espíritu Santo de Dios y es Jesucristo. Leemos Mateo 3:11 o Lucas 3:16. Solo por medio de la fe en Cristo es obtenida esta sabiduría, ya que es el único intercesor entre Dios y el hombre. Recordarán Primera de Titos, entregándose a sí mismo por nuestros pecados para que nos fuera quitado el velo de nuestra mente y nos fuese revelada la sabiduría de Dios. ¿Dónde encontramos esta sabiduría? Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Características de la sabiduría de Dios en Proverbios. Para ser sabio, primero hay que obedecer a Dios. Lo tenemos en Proverbios 1:7. El Espíritu de Dios es quien nos instruye en la sabiduría.
Proverbios 1:23. La sabiduría es concedida por Dios. Proverbios 2:6. Te guarda del mal camino. Proverbios 2 del 10 al 19. Es doblemente dichoso quien la obtiene. Proverbios 3:13. No solo concede muchos años de vida, sino también vida eterna en Cristo. Seguimos con Proverbios 3. Es un atributo de Dios. Tiene mayor valor que las riquezas. Proverbios 4:7. Podemos hablar de personajes en la Biblia que son ejemplos de sabiduría. En la Biblia la descripción de sabio se le dio a 12 personas importantes. Personas en la Biblia están ejemplos para ser ayuda en nuestra búsqueda de la sabiduría. Empezamos por José, líder sabio. Se preparó para una sequía que venía sobre la tierra y ayudó a gobernar Egipto. Y le libró de todas sus tribulaciones y dio gracia a sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Otro líder con sabiduría es Moisés. Fue guardado por Dios desde su nacimiento. Aprendió toda la sabiduría egipcia. Luego se fue graduado en las lecciones de la sabiduría de Dios para sacar a Israel de Egipto. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Pero siendo expulsado a la muerte, su hija de Faraón le recogió y le crió como si fuera hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Es lo que relata. Otro que tenía sabiduría de Dios es Bezaleel. Lo encontramos en Éxodo 31. Diseñó y supervisó la construcción del tabernáculo, sus utensilios en el desierto. Dice en Éxodo 31, habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llevado al nombre de Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar oro, en plata, en bronce y en artificios de piedra para engastarlas, y en artificios de madera para trabajar toda clase de labor. Otro líder con sabiduría fue Josué. Aprendió observando a Moisés, obedeció a Dios y guió al pueblo de Israel a la tierra prometida. Otro líder que tenemos también es David. Nunca permitió que sus errores se alejaran de la fuente de la sabiduría, el temor de Dios. Otra personaje que tenemos es Abigail, esposa y sabia. Administró muy bien su casa a pesar de que su esposo era un malogrado y un malvado. Lo leemos en Samuel 25, que dice: y aquel varón que se llamaba Nabal y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era el linaje de Caleb. Hombre, el representante de la sabiduría de Dios es Salomón. Supo qué hacer aun cuando muy a menudo fracasó en poner en práctica su propia sabiduría. También tenemos conocido como el hombre que estaba en comunión con Dios. Solucionó problemas complejos y a la ayuda. Y esto hablamos de Daniel. Luego tenemos los que llamamos los magos, aprendices de sabios. Se cuenta, no solo recibieron discernimiento especial de que Dios visitaba a la tierra, sino que lo verificaron personalmente. Recordar en Mateo cuando dice: cuando Jesús nació en Belén de Judá, en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La cara que se le puso a Herodes tendría que ser de órdago. Bueno, por dos últimos. Esteban, el líder sabio, organizó la distribución de la comida a las viudas griegas y predicó el evangelio a los judíos. Dice en Hechos de los Apóstoles que Esteban
lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu en que hablaba. Y por último, antes, Pablo pasó hablando del amor de Dios a todos los que querían escuchar. Predicó el Evangelio de salvación. Y recordad que Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, dice de él: y tener entendimiento con la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y inconstantes tuercen, pero también las otras escrituras para su propia perdición. Y llegamos al último. ¿De quién hablamos? De Jesucristo, Salvador, sabio, sabiduría de Dios. Su vida no solo fue perfecta, sino que murió en una cruz, salvando y hacer en el plan sabio de Dios que la vida eterna estuviera a nuestro alcance. Tenéis texto para todo. Diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Esta porción de la palabra que hace un tipo de comparación y nos muestra cuál es la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios está en Santiago 3. Si leemos desde el versículo 13 al versículo 18, nos dice que el sabio, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es principalmente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, hasta aquí. Supongo que la semana que viene o la siguiente tendréis otra perturbación para el expositor de la escuela dominical. Esto es un simple aperitivo para que vosotros leáis los textos. Si es posible, los textos de la escuela dominical os saldrán aquí, y luego detrás de esto saldrá la de la semana que viene. Ya veremos si hay. Gracias.